Aquí lo que viene es un cambio de verdad. El presidente colombiano Gustavo Petro cumple su primer año de gobierno. El 19 de junio de 2022 Colombia vivía un hecho histórico. Por primera vez era elegido un gobierno de izquierda progresista. El exguerrillero, exsenador y exalcalde de Bogotá prometió liderar el gobierno del cambio y de la esperanza para luchar contra la corrupción y apuntalar la agenda social para aliviar una de las naciones más desiguales de América Latina. Si bien logró pasar una importante reforma, su primer año ha estado marcado también por terremotos políticos en el gabinete ministerial y varios escándalos en su círculo más íntimo que lastiman su gobernabilidad. Yo creo que es un primer año de muchas turbulencias, mucha inestabilidad, muchas controversias, turbulencias dentro del gabinete, y al mismo tiempo esta voluntad muy expresa de cambio. Es un año que uno puede calificar como un año con un balance muy mixto, con algunos avances, con algunos retrocesos, y donde además creo que no se han terminado de definir las reglas del juego entre él y el Congreso, entre él, su gobierno y la clase política. ¿Cuáles han sido los principales logros y reveses del primer año de gestión de Gustavo Petro? ¿Sobrevivirá su mandato a los escándalos? ¿Cumplirá sus promesas electorales? ¿Qué retos enfrenta Petro? Quédate en contexto, que aquí te damos las claves. Petro asumió las riendas del país abanderando una ambiciosa lista de promesas con un marcado acento social: la reforma tributaria, la de la salud, las pensiones y el trabajo, ampliar los programas sociales, reforzar el acceso a la educación superior y lograr la paz total. En su primer año, varios analistas destacan estos logros. Tras solo 3 meses de gobierno, Petro logró que el Congreso aprobara la reforma tributaria. Con una histórica subida de impuestos a los más ricos y al petróleo, el Estado recaudará un 1,2% más del Producto Interno Bruto. El gobierno se estrenó con un consenso, y era muy importante porque eso no solamente le aseguraba recursos para muchos de los programas sociales, sino que además mandaba una señal de calma a los mercados. Y básicamente cuando Petro logra aprobar la reforma tributaria, lo que le está diciendo a la gente es: mire, sobre todo a los inversionistas, las reglas de juego no van a cambiar. Y eso efectivamente se ha hecho. Después de la pandemia, había muchos sectores de la sociedad colombiana que necesitaban de esa inyección de recursos, y el gobierno logró sacar adelante una reforma que le permitió maniobrar con esos recursos. Pese al temor de la oposición y de algunos economistas, las primeras medidas de Petro no espantaron al capital extranjero. Al contrario, junio de 2023 se convirtió en el 5.º mes en la historia y el segundo de este año con mayor cantidad de inversión extranjera directa en Colombia. Además, en clave interna, el desempleo cayó 2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Y la inflación, que durante los últimos 2 años subió permanentemente, cayó por segundo mes consecutivo. No hubo salida masiva de inversión extranjera. De hecho, la inversión extranjera ha aumentado, está aumentando también el flujo del turismo. No solamente no hubo la catástrofe que vaticinaba la que es hoy la oposición, sino que además hay un desempeño económico que cada vez es mejor que el cuatrienio pasado. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela, que vivieron sus horas más bajas con la anterior administración, también fue subrayado por los analistas. Petro hizo algo muy rápido. Antes de empezar, cuando fue electo, ya había hablado con las autoridades venezolanas, es decir, ahí adelantó la tarea. Eso fue muy positivo, restableció, abrió la frontera, etc. Y Petro, aunque es el único presidente del mundo, yo creo que tiene como esa interlocución tanto con la oposición venezolana como con Maduro. Yo creo que el presidente está tratando de constituirse como en una suerte de correa transmisora entre la región, entre el hemisferio, el sistema internacional y Venezuela. Y es que le ha permitido también a Venezuela ir reingresando poco a poco a un sistema regional, hemisférico e internacional del que estaba totalmente aislada.
así como el posicionamiento activo de Colombia en el tablero geopolítico global. Petro, de todas maneras, tiene esta ambición de ser un líder global, ni siquiera latinoamericano, sino global en temas como el calentamiento global, el cambio climático, en temas como la paz, el rol de Naciones Unidas y el derecho internacional. Habla de Ucrania, habla de los compromisos de los países del mundo desarrollado, los critica, los incomoda. Y yo creo que eso es lo que ha generado esta atracción. Sin embargo, el debut de Petro no ha estado exento de reveses. Los expertos señalan las turbulencias sufridas en su gabinete que entre febrero y abril de este año significaron la renuncia o cambio de ministros en 11 de 18 carteras. El gobierno cada vez tiene una situación más adversa. Primero porque va perdiendo las mayorías, va perdiendo margen de negociación, margen de maniobra. Han nombrado personas que han cometido errores un poco imperdonables para el tipo de cargo en el que se encuentran y personas que obviamente, digamos, no tenían ningún tipo de experiencia en el sector público, algunos de ellos ni siquiera tenían experiencia en sus propias áreas de trabajo. O la ruptura de la coalición de gobierno con los partidos tradicionales. Petro llegó a la presidencia con la promesa de que iba a armar un gobierno de coalición nacional y ese gobierno de coalición nacional duró meses. Destituyó a los ministros que pertenecían a otras fuerzas políticas pero que conocían muy bien los temas de sus carteras y adicionalmente su relación con los partidos tradicionales en el gobierno se deterioró al punto que en la legislatura que se acaba de inaugurar no pudo el gobierno, y esto es muy inusual en Colombia, no pudo escoger el presidente del Senado. Y esto en medio de sonados escándalos en el círculo íntimo del presidente, como las últimas declaraciones de su hijo, Nicolás Petro, quien aseguró que parte del dinero ilegal que presuntamente recibió por parte del narcotráfico y por el cual está siendo investigado fue destinado a la campaña electoral de su padre. La pregunta más natural aquí es ¿qué sabía Gustavo Petro de este dinero que presuntamente también fue enviado por parte del narcotráfico? ¿Qué vínculos tiene con estas financiaciones? ¿Cuánto se sabía? Podría ser una vía de investigación y eso desde luego le pone en un gran aprieto. Gustavo Petro ha dicho que no pondrá obstáculos a la Fiscalía en las investigaciones, pero se le acumulan los escándalos, como el que le costó el puesto a sus asesores más cercanos, su exsecretaria privada Laura Sanabria y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, que incluye un supuesto robo de miles de dólares, escuchas ilegales y abuso de poder. Tuvieron el escándalo con la secretaria del despacho, ahora aparece el escándalo con el hijo de Petro, y eso, a pesar de que aún no vemos bien los efectos judiciales que pueda tener, efectos políticos está teniendo y está teniéndolos inmediatos. Está debilitando la capacidad que tiene el gobierno de maniobrar, y eso obviamente en este y en cualquier sistema político es un escenario de oportunidad que inevitablemente van a aprovechar las fuerzas políticas opuestas a Petro. Petro inaugura un segundo año de mandato difícil, en el que su popularidad no pasa por su mejor momento luego de los últimos escándalos y registra los valores más bajos desde que asumió el poder. En octubre, además, unos comicios regionales suman incertidumbre a la aprobación de sus otras grandes reformas, pendientes de pasar por un Congreso donde ya no cuenta con mayoría y su partido ya no tiene la presidencia del Senado. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que deberá afrontar Petro en su segundo año al frente del gobierno colombiano? Como muchos factores indican, el gobierno y el pacto histórico no lo hacen también en las elecciones locales, y más bien los que resultan ganadores en las elecciones locales son las otras fuerzas políticas. Ahí sí que se van a reducir los incentivos para que esas fuerzas políticas acompañen al gobierno en las reformas que va a intentar sacar adelante. Entonces, lo que le espera en esta segunda parte del año al gobierno Petro no es un ejercicio fácil. Hacer pasar alguna de las reformas que es la columna vertebral de su transformación social. O educación, que ahora arranca, salud, trabajo o pensión, alguna de esas. Hay cosas que puede hacer. Una de ellas es tratar de reconstruir la relación con el Congreso y tratar de reconstruir la coalición. Todavía hay algunos partidos que no se han ido completamente al escenario de ejercer oposición. Luego, digamos, las posibilidades de reconstruir una coalición al interior del Congreso no están absolutamente cerradas. ¿De qué depende eso? Insisto, uno, del resultado que puedan tener las elecciones, pero dos, de que el gobierno desarrolle una mayor y mejor habilidad
para interactuar con el Congreso. El otro gran buque insignia de Petro es la paz total, con la que pretende lograr el fin del conflicto y de la violencia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y todos los grupos armados y bandas criminales del país. Es la primera vez que un gobierno colombiano abre tantos frentes de negociación con tantos actores. Sí, ahora, lo que se negocia con el ELN a partir de esa condición es lo político. Ahora, lo que se negocia con el resto de grupos, como no tiene estatus político, con ellos no se va a negociar ninguna reforma al Estado. Con ellos no se va a negociar, por ejemplo, el modelo económico o el modelo de participación, como eventualmente podría ocurrir con el ELN. Con ellos lo que se va a negociar, como se hizo en los 80 y 90 con el cartel de Cali y de Medellín, o como hizo Uribe con los paramilitares, es su sometimiento. Creo que la paz total es todavía un gran mar de indefiniciones. El gobierno se embarcó en un proyecto de unas dimensiones enormes para un gobierno de 4 años, decidió dialogar no solamente con un grupo guerrillero, sino con todos al mismo tiempo. Va a requerir energías y las cosas van a moverse mucho más lentamente de lo que ellos mismos esperaban. ¿Y tú qué crees? ¿Podrá Gustavo Petro sortear los retos y las tormentas que le acechan?